Hola, somos Ana y Asdrúbal y te damos la bienvenida a nuestro canal Lupa Contextual, donde investigamos la historia antigua, hacemos análisis de diversas religiones, el contexto bíblico y mucho más en cuanto a nuestra historia universal, ¿ok? Para la comprensión de nuestro mundo. Y hoy queremos aprovechar, enviar saludos a las personas que nos siguen, que ven estos temas de lupa contextual, y les invitamos, les animamos a escribir, a hacer un feedback y si tienen algunas preguntas. Pero han surgido varias preguntas, ¿no? de los seguidores, pero lo han hecho de manera directa. Yo quería también aprovechar para mandarles saludos a estas personas. A Fabiola, que está en Argentina, saludos para ella, para su familia, un abrazo para ellos. Y también para Leonel, que está en Venezuela, en el estado Sucre, que también por allá nos escucha, en un lugar muy lindo, un campestre, muy lindo por allá. De verdad, saludos para él. Y gracias por ver nuestros temas, ¿ok? Ellos hicieron algunas preguntas, pero primero vamos con la pregunta de Fabiola, que es bien interesante, porque ella vio el tema de la guerra espiritual. Entonces queda la pregunta, ajá, pero si la guerra espiritual tiene algo que ver, es algo con la mente, ¿verdad? Una cuestión mental, ¿qué queda con el diablo entonces? ¿El diablo existe? ¿No existe? ¿Qué es esto? Y hacía dos preguntas específicas. ¿El diablo existió, se nombra en el Antiguo Testamento? Y también, ¿cómo entonces fue esto entre Jesús y la tentación en el desierto? Cuando el diablo presenta a Jesús de que, bueno, si te lanzas y yo te voy a ofrecer tal cosa, te ofrezco estos reinos y todo eso, y Jesús le responde, ¿fue real? ¿No fue real? ¿Fue mitología? ¿Fue una metáfora? ¿Qué fue realmente? ¿El diablo existe? ¿No? ¿Qué pasó allí en esos relatos bíblicos? Bueno, saludos, interesante y bien, nos anima mucho sus preguntas y responderlas de la mejor forma y siendo lo más claro y enfático posible, ¿no? Fabiola expresaba esas dos interrogantes, ¿no? Y ella decía primeramente el pasaje de la tentación de Jesús, ¿ok? Muchas veces, como comenzamos a hablar ya en estos videos, muchas veces nosotros nos encontramos con narraciones bíblicas donde creemos que son textuales, ¿ok? Porque parecen textuales, una narración y de repente es la manera como uno aborda al libro, ¿no? Uno aborda el libro creyendo que Dios me va a hablar, ¿no? Y muchas veces se enseña así en muchos lugares, que no solamente es la palabra de Dios, sino que cuando abres el libro y lees, Dios te está hablando. No le voy a quitar a las experiencias espirituales que la gente pueda tener cuando lee este libro. Inclusive, ¿okay? Por eso ha sido el libro más perseguido y a lo largo de la historia motivo muchas veces hasta de guerras. Pero poner nuestro propósito, poner en contexto las cosas, nosotros debemos entender, y ya lo hemos dicho en videos anteriores, que la Biblia no es un libro textual, es un libro de enseñanza y que siempre se maneja a través de la pedagogía antigua, se maneja mucho a través de historias, de mitos, de cuentos y de muchas alegorías. Entonces, la tentación de Jesús en el desierto es un pasaje que encontramos en dos de los evangelios, ¿okay? Que lo mencionan. Entonces lo menciona Mateo y lo menciona Lucas. Cada uno prácticamente en el cuarto capítulo organizado allí. Entonces, repito, algo que habíamos dicho antes, tenemos que saber primero quién escribe, el por qué escribe, para quién escribe y cuál es el contexto de la escritura. Entonces, como hemos dicho antes, el libro de Mateo, ¿okay? Que según los historiadores, el segundo libro, Mateo se inspiró en lo escrito en Marcos para escribir su evangelio, ¿no? No copió a Marcos, sino se inspiró de esa primera escrita donde Marcos no fue uno de los apóstoles, donde Marcos escribe y narra la historia a través de la experiencia, de lo que se informó
junto con esa segunda línea de discípulos, específicamente cercano a Bernabé. Y luego Mateo escribe conforme al propósito, un corte de Jesús muy mesiánico, para establecer no solamente su origen en el judaísmo, sino también el propósito como Mesías. Lucas ya es un escrito posterior, ya Lucas viene siendo una tercera generación de discípulos, era discípulo del apóstol Pablo, y específicamente él dice en su evangelio que él investigó para poner por orden todas las cosas, dedicado a Teófilo, ¿no? Y hay que tomar en cuenta ahí también la distancia del tiempo, de la crucifixión de Jesús a cuando fue escrito, porque es que también se piensa que, bueno, las cosas fueron pasando y se fueron escribiendo, y no de esa manera. Eso sí, por supuesto. Entonces, Mateo lo menciona y habla de 3 tentaciones, ¿no? Y habla acerca de que Jesús fue tentado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, se introduce esta palabra aquí, que más adelante vamos a responder, que es la segunda pregunta de Fabiola. Entonces, fue real el acontecimiento, Jesús fue tentado realmente. ¿Por qué son estas 3 tentaciones? ¿Y por qué los lugares? ¿Okay? Porque, por ejemplo, cuando comienza, no vamos a leer todo el texto, les invitamos a leer Mateo capítulo 4, los 11 primeros versículos. Y le dice, bueno, mira, si tú eres el Hijo de Dios, siempre existe el cuestionamiento. Entonces le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz tal cosa. Si tú eres el Hijo de Dios, haz tal cosa. Entonces una narración donde Jesús, el personaje narrado por Mateo, y hablo de personaje no porque no existió Jesús, ¿okay? Sino que es la figura central del mensaje, es tentado en unas tentaciones bien humanas. Entonces lo que quiere mostrar Mateo es que nuestro héroe, voy a mencionarlo como un héroe, el héroe de la historia, de la narración, pasó una prueba. Esto es un estilo muy particular que se usaba también en el ambiente judío como en el ambiente griego, ¿okay? Y hay muchos paladines, muchas historias donde tuvieron que pasar situaciones difíciles, algunas pruebas, para ellos luego entonces poder asumir la misión que se les estaba entregando y asumirla con capacidad, con una demostración de capacidad. Entonces, esta tentación de estos 40 días, ¿okay? Que habla de un proceso, y ahí entramos también en por qué eran 40 días de ayuno que Jesús tenía cuando entonces fue tentado, porque habla acerca de un proceso, de una transición. O sea, Jesús pasa en esta historia y de ser humano normal, ¿okay? A ser alguien como Moisés, ¿okay? Incluso posteriormente Mateo lo va a demostrar que es superior a Moisés y superior a Elías, también otras personas que estuvieron en un ayuno prolongado, que luego del ayuno prolongado pasaron una prueba. Entonces se hace la similitud de esta historia. Entonces se utiliza este elemento, ¿okay? Que viene después en la religión a ser un elemento, yo creo que tan fundamental como el propio Jesús. ¿Por qué? Porque si arrancamos de la ecuación al diablo, ¿okay? Muchas iglesias van a dejar de predicar en muchas cosas. Porque en muchas partes se enseña más acerca de lo que el diablo, este personaje, hace, que lo que Jesús puede hacer. Entonces se introduce este mal, ¿okay? Entonces se ve que ante la necesidad física, ¿okay? Hay una tentación, ¿okay? Entre obedecer a Dios y buscar el bienestar físico. Después también habla acerca de presunción y de orgullo, y luego también habla acerca de la idolatría o de dejar a Dios por él, ¿no? Que esa parte donde Satanás le dice, todos estos reinos te daré, los que me han sido entregados, y postrado me adoraré, ¿no? La necesidad de desviar la adoración hacia Dios para enfocarla en otra cosa. Entonces Jesús es tentado, pero esta narración, que es la pregunta de Fabiola, no es un acto, no es un hecho ocurrido, ¿ok? Es una metáfora. Entonces la respuesta clara es sí, es una metáfora, no sucedió, ¿ok? Para muchas personas que practican la relación, por ejemplo, la religión cristiana evangélica, va a ser esto una grosería, o un abuso, un sacrilegio.
pero no, ahí tenemos que contextualizar, investigar y ver que el Evangelio de Mateo, ¿okay?, mezcla muchas parábolas, alegorías. Vamos a ver por lo menos la prédica de Jesús o el mensaje de Jesús de Mateo 24, donde habla acerca de la venida, de que no corran, y si está uno en la azotea no baje a buscar las cosas. Entonces son muchas frases y son muchas enseñanzas que se utilizan con imágenes para poder transmitir una idea. Entonces la tentación de Jesús en el desierto no es más que una enseñanza tomada, extraída, inspirada, ¿okay?, en esa epopeya de los paladines, tanto griegos como judíos, y como los cananeos, y historias bien antiguas que eran bien familiares para los lectores de ese tiempo. ¿Okay? Por ejemplo, hoy en día hay lecturas universales, casi universales, como El Principito, por ejemplo. Aquí en Brasil le dicen o Pequeno Príncipe. Entonces, que en cualquier lugar que tú vayas, va a ser, por lo menos alguien va a tener una pequeña referencia o alguna referencia acerca de lo que se trata El Principito. Quien haya leído el libro sabe de qué estoy hablando. Entonces, lo mismo sucedía para ese tiempo. Entonces, la tentación en el desierto de Jesús son una enseñanza, ¿okay?, metafórica acerca de la lucha interna que el ser humano tiene, y que a través del mensaje de Jesús, y que de este Jesús, que es el paladín de la historia, porque está comenzando la narración del Evangelio, podemos inspirarnos para también vencer y conquistar. Y fíjate que en la Biblia es otra cosa, porque a veces se piensa, bueno, en Apocalipsis hay alegorías, por ejemplo, siempre se dice que en Apocalipsis hay alegorías, pero es un insulto a veces a la religión decir de que esto no fue real, sino que también tiene que ver con una riqueza literaria, de alguna manera. Prácticamente todo el libro. Todo el libro. Entonces, ¿por qué aquello es alegoría, pero esto no puede ser una metáfora? ¿Sabes? Ataca realmente lo enseñado. Y lo que comentabas hace rato de que es como un insulto, como que el diablo no existe. O sea, casi que mi diablo no existe, ¿no? O sea, porque fíjate que el creyente en Jesús, que cree que existe un diablo que es un personaje fuerte, el hombre fuerte, que se lo comparan con eso, el hombre fuerte. Incluso hay un pasaje donde dice el hombre fuerte. Exacto. Entonces como confuso, porque a veces el hombre fuerte es Cristo, pero el hombre fuerte también es Satanás, es como que un poco confuso. Pero lo que quería comentar con esto es que se sienten vacíos, y los creyentes se sienten vacíos cuando tú le quitas ese personaje, esa personalidad al diablo, de que no existe como tal una persona que es fuerte, que te está atacando la cabeza, te está atacando como tal, no existe, sino que eso tiene un concepto importante en la escritura que también hay que descubrir para entender a qué se refería cuando Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Importante, y eso nos lleva a la segunda pregunta de Fabiola, ¿no? Fabiola también preguntaba, decía, en el Antiguo Testamento no se menciona el diablo, y no se menciona como diablo, ¿okay? La palabra diablo, Satanás, no aparece, porque la palabra diablos o diabolos aparece por primera vez en la Septuaginta, ¿okay? La Septuaginta, que ya hemos hablado también de eso, que es una versión en griego, ¿okay?, de la Torá. Entonces aparece por primera vez, pero como calumniador, que es una palabra común. Y nos lleva a lo que sí aparece en el Antiguo Testamento, Fabiola, es Satán o Satanás. En el Antiguo Testamento. ¿Aparece esa palabra? Satanás. Ajá. Entonces, que viene de una palabra hebrea, que no sé mencionarla, pero es Satán. ¿Okay? Uh-huh. Diablos ya viene siendo la palabra griega, uh-huh, para denominar a Satanás. Ajá. Pero cuando nombra lo de la Septuaginta, quiere decir que se escribió así en una traducción al español. Al latín, al griego, perdón. Ah, ok. Y de allí cuando se escribe el español, se traduce al español. Diablos. O sea, se quita, porque en la traducción al griego es diabolos, uh-huh, ¿okay? Y al latín, que ya es diablo, uh-huh,
¿okay? Y es el diablo que nosotros conocemos hoy, que significa calumniador. ¿Okay? Ahora, ahí es donde vamos a empezar a hacer el juego de palabras. Muchas preguntas. La palabra diablo, que significa calumniador, ¿okay? Se le endosa a esta figura del mal. La palabra Satán, que significa acusador, ¿okay? O oponente o contrario, se aplica en el Antiguo Testamento, pero no se aplicaba para una figura o un espíritu o un ángel caído, porque la palabra adversario o Satán se aplicaba para tanto un ser humano o contra otro ejército, y era una palabra común. ¿Okay? Entonces, Satán no es una palabra exclusiva de aquella figura con cuernos, aquel rabo puntiagudo y tridente. Fue una construcción posterior, ¿okay? Donde la religión le endosó a esta figura. Entonces, por ejemplo, en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, dice cuando Josué, el sumo sacerdote, está en pie, se le para al lado Satanás para acusarle. Pero esta porción, que también es una metáfora, o sea, Zacarías no descendió ni tuvo una visión del infierno ni nada por el estilo, sino está hablando del sumo sacerdote Josué. Y fíjense cómo la Biblia comienza a ser usada de un lado a otro, porque en esa porción de Zacarías, que eso sería otro video para hacer, ¿okay? Capítulo 3 de Zacarías, se menciona que el sumo sacerdote Josué es una figura de Jesús, ¿okay? Y que Jesús descendió, fue juzgado, fue señalado con el dedo por Satanás. Entonces, es una serie de cosas que comienzan a hacer conexiones que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, la palabra Satanás en el Antiguo Testamento tiene que ver con la oposición. Entonces, cuando en la porción del Nuevo Testamento que Pedro le dice, ok, Señor, ninguna cosa te acontezca, y se le pone en medio, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Es la traducción que está, por supuesto, en Mateo también. Entonces, el término no es que Pedro, okay, se volvió el diablo, o que el diablo se metió en Pedro, o que el diablo estaba usando a Pedro para evitar un propósito, sino que la palabra Satanás es lo mismo que decirle contrario. Incluso dice el escritor o narra el escritor, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estás llevando una idea contraria. Entonces, la palabra diablo no aparece en el Antiguo Testamento porque es una palabra griega, ¿okay? Y la traducción griega de Satanás, o de Satán en ese caso. Entonces aparece Satán en varias referencias, en el libro de Job, en Primera de Crónicas. Note que en Primera de Crónicas 21, es un pasaje bien también que va entre la narración de Segunda de Samuel y Primera de Crónicas, varía un poco, porque Primera de Crónicas dice que Satanás, ¿okay?, tentó a Israel al incitar a David a censar al pueblo. Entonces, no menciona de quién fue la idea, ¿okay? Pero en otra porción también habla acerca de que el consejo de David lo llevó a esto, a hacer el censo del pueblo, e incluso viene un juicio de Dios y toda aquella cuestión, pero era más que todo por la soberbia que David estaba teniendo. Entonces, se trata de torcer el texto para llevarlo a un asunto espiritual, pero donde el propósito o el uso de las palabras son comunes. Entonces, Satanás es una palabra común, o Satanás no, voy a corregir, una palabra común, ¿okay?, que significa adversario, no ese personaje. Ahora, para resumir esas dos cosas que estamos respondiendo a la Fabiola, y que de repente sea la interrogante de cualquier otra persona que también escuche y ve nuestros videos, entonces la figura del diablo, pues si me dices que aquí es alegoría y aquello no significa lo que nosotros pensamos que significaba, entonces el diablo existe o no existe. Y les tengo una noticia muy buena. Exacto, pero entonces cuando Jesús estaba diciendo el príncipe de este mundo, o sea, cuando habla del príncipe de las tinieblas, lo nombra también en el Nuevo Testamento, ¿a qué se está refiriendo? Porque el príncipe de este mundo, la tiniebla, es el diablo. O sea, eso es... Quien hace la mención al príncipe de este mundo es Pablo en la enseñanza a los Efesios, ¿okay?
Habla acerca el cual opera en los hijos de desobediencia. Entonces recordemos que en otro video pasado también nos hablamos que el apóstol Pablo, incluso cuando hablamos acerca de los principados, de las potestades, es una mención que aparece en ese mismo libro de Efesios. Y tenemos que entender, como lo dijimos, que esa jerarquización que existe en el mundo espiritual, conforme se enseña, y es una enseñanza posterior, era sencillamente, nuevamente, tratar de agarrar lo que existía en el momento, cómo eran las legiones, cómo estaba distribuido el gobierno, cómo aquello que nos oprimía. Hacer una similitud. Funcionaba y era un lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hoy, 2000 años después, agarro el texto y trato de interpretarlo como lo que me enseñaron, me dijeron, me informaron o como me imagino, estamos saliendo del contexto. Pero no hay una enseñanza en el Nuevo Testamento de mismo Jesús cuando dice que va a ser crucificado y todo, o que está hablando en los sermones. No habla algo del príncipe. Él dice que es la hora de las tinieblas, ¿ok? Cuando la hora de las tinieblas ha llegado, que es el momento cuando va a ser sacrificado, cuando va a ser arrestado en el Getsemaní. Mas nunca habla como Satanás de que si yo muero, entonces va a estar el príncipe de este mundo. No habla de eso. Podríamos entonces comenzar a hacer un video para demostrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una figura, ¿okay?, posterior, que se le da el nombre de calumniador, que significa diablo, y que ese calumniador combate con los creyentes. Entonces, tenemos que tomar bien en claro que la construcción de la religión llevó a la necesidad de tener un enemigo constante, pero contradice la enseñanza de la propia religión, donde habla acerca de la victoria. Entonces, es contraproducente hablar de que hay un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar, cuando también enseño que el autor y consumador de mi fe es el león de la tribu de Judá, que ha vencido, ni siquiera que va a vencer, que ha vencido, y que esa victoria que el mismo apóstol Pablo en el libro de Efesios dice, esa victoria se la dio a la iglesia. Entonces, tener un enemigo a vencer, tener un amigo que está rodeándome, es incentivar a vivir con temor a los creyentes y a veces a la defensiva de una cosa que no existe. Entonces, la enseñanza de Santiago, que es un poco más, digamos, coherente y puntual, dice que cada uno de nosotros es atraído y seducido por el mal. Y cuando lo comparamos, por ejemplo, con la tentación de Jesús, nos damos cuenta que la tentación existe dentro de nosotros, ¿okay? La inclinación a desviarnos, la inclinación al mal. Incluso el apóstol Pablo de los Corintios dice que lo que le sucedió a Israel y lo que narra el Antiguo Testamento sucedió como ejemplo para que no caigamos en dichos actos de desobediencia. Entonces, no existe la figura del diablo como tal. Toda la enseñanza del Nuevo Testamento y toda la enseñanza del Antiguo Testamento está enfocada a entender que el mal existe, ¿okay?, y que tiene la demostración, una figura de ese personaje, pero que el mal está en nosotros. Si usted se encuentra o conoce a algún judío, israelita y judío, le va a poder preguntar y él va a responder una cosa bien así. Y fíjate que eso que se enseña de que estamos en una lucha constante, ¿no?, en algunos de los sistemas religiosos, ¿no?, que Satanás y todo esto, eso crea un sentido de persecución el propósito para los creyentes. Lo otro complicado de eso y peligroso de eso, de esa mala interpretación, es que, bueno, Jesús le dijo a Pedro, Satanás, fuera a Satanás, o sea, porque era un opositor, pero no que Pedro se le metió el diablo, ni que era el diablo, ni los demonios, ni nada por el estilo. En muchos lugares se enseña eso. Entonces, mira el daño tan grande psicológico que se hace dentro de varias corrientes religiosas, cuando tú le
O sea, le sumas eso a una persona de que se le metió el diablo, de que está, o sea, es complicado eso, ¿sabes? Es que todo... Que es donde hay una hermandad y un amor y No. un asunto, pero este es el diablo, este es El Satanás. hecho, no, ya eso también es exageración, pero el hecho, como hablábamos en la otra parte de la guerra espiritual y eso, o sea, y todo, sobre todo, o sea, es inaudito pensar que una persona bautizada, una persona que está, vamos a decirlo, practicando la bondad, los buenos propósitos, entonces, y hable y se incorpore un demonio. Entonces, aparte del hecho de la incorporación de demonios, también son falsas creencias. Es con mucha responsabilidad que lo estamos enseñando, lo hemos investigado, lo hemos estudiado y es la vida misma. Y cuando usted vaya a la práctica se va a dar cuenta que es así. Ahora, en Ezequiel, la última pregunta porque ya el tiempo se va. En Ezequiel, cuando nombra estrella de la mañana, entonces que nombran eso de que, bueno, el diablo dirigió, o Satanás, como se diga, en el Antiguo Testamento, cuando fue echado del cielo abajo, porque él dirigía la orquesta, pues, celestial, No, de ya la está música. mezclando el pasaje de Isaías con Ezequiel, pero por ejemplo, me acuerdo una vez una persona me hizo la misma pregunta y cuando le pedí que leyera los versículos de arriba, se acabó todo el contexto. ¿Por qué es eso? Poner en contexto. Los primeros versículos de ese capítulo 28 de Ezequiel, narra y dice de quién se está hablando. ¿Okay? Entonces, ya no puedo agarrar un pedazo solamente de un texto y diga querubín protector en el Edén estuviste, y asumir que ya está hablando del diablo sin ver que el escritor primero me dijo de quién está hablando. Entonces, ¿De quién está hablando? De rey de Tiro. O sea que ahí es otra cosa. Entonces sí había, ese escrito tenía un sentido real de la época, que era el rey de Tiro. Sí, pero ya... Había un personaje del que se estaba hablando. O sea, no era para interpretar lo que era Satanás hoy. Ahora se le agrega, se le adjudica, el escritor le adjudica unos adjetivos calificativos al rey de Tiro, que en nuestra época se asocia con Satanás, es otra cosa. Pero por eso... Y el propósito de nuestro video es poner en contexto, no es ir en contra de ninguna religión, ninguna creencia, es poner en contexto las cosas para que todos nosotros podamos oír y entender. Entonces el diablo en conclusión y Satanás son simplemente acciones contrarias en el ser humano que van en contra del bien. Actitudes, y usted lo va a ver, lo puede comprobar, busque la Biblia y lo comprueba. Okay, muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta escriba en los comentarios, suscríbase, comparta para continuar estudiando y desvendando muchas cosas realmente de lo que es la interpretación bíblica, inclusive hasta de los demonios también tenemos que nombrarlo, ¿okay? En algún tema vamos a tratar eso y también desmitificar eso y realmente saber qué es lo que significa eso de demonios y todo. Entonces, muchas gracias por su atención y nos despedimos. Chao.